Información que emerge. Información con un matiz diferente. La noticia desde otra perspectiva. Valores que comunican y comprometen. Semanario. Órgano de formación e información. Abre la página de la trascendencia. Semanario. Comenzamos. Bienvenidos a Semanario en la radio, los saludamos con mucho gusto, yo soy Quetzali Cárdenas y como ya saben, pues me encuentro muy bien acompañada de Michelle Fletes. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y pues muy contenta de presentarles en esta ocasión pues una nueva edición de Semanario, en esta ocasión la 1490 correspondiente al 24 de agosto ya, pues penúltimo domingo de agosto. Sí, ya se pasó muy rápido el mes, pero como siempre tenemos información oportuna y relevante que les puede aportar mucho. Y dentro de estos temas que se abordan en Semanario en esta ocasión es el tema de la semana, que justo habla de la extorsión y fraude, amenazas crecientes para estudiantes. Aprovechando pues este próximo regreso a clases, pues viene aquí información importante que los padres y los estudiantes pues es necesario que lean para que estén informados. Así es, en otro de los temas que podemos encontrar en las páginas centrales está Santos Jóvenes para un Mundo Nuevo, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, Camino a los altares. Bueno, pues recordemos que estaba en proceso la canonización pues de este próximo santo, entonces pues ya se habla un poquito más de este proceso que se está llevando a cabo. Y también otro de los temas es el trabajo social, el arte de cuidar con el alma. Esto lo pueden encontrar en la página 14 de Semanario. Bueno, también en Historias Cotidianas podemos encontrar Los Árboles de Don Manuel. Esto pues recordemos que es una colaboración que nos comparte Víctor Ulín. Y pues como ya saben, una de las secciones más queridas dentro de Semanario es Pregúntale al Padre, que en esta ocasión responde: Padre, ¿es pecado practicar yoga, magnetoterapia u homeopatía? Es importante que pues conocer la respuesta e informarnos al respecto, porque pues esto ha estado mucho en tendencia, entonces pues hay que conocer la respuesta del padre en la página 22. Y bueno, también recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, Semanario GDL en Facebook y en Instagram, como también que visiten la página oficial que es www.arquimediosgdl.org.mx para que siempre esté pues enterándose de lo que se publica semana tras semana, ver un poquito más de las notas que se comparten aparte de Semanario, porque bueno, en esta plataforma pues hay más información que a veces no sale en Semanario. Y bueno, también el recordarles que pueden obtener su semanario, que vayan a su parroquia, y si usted se pregunta, pues es que en mi parroquia no llega, que ¿cómo le puedo hacer para que pueda llegar semanario? Pues solicíteselo a su párroco, a su señor cura, para que pues les hagan llegar este semanario y siempre estén informados de lo que ocurre pues semana tras semana. Y como ya habíamos mencionado a inicio del programa, uno de los temas que son relevantes y es pues importante mencionarlos justo en el marco del próximo regreso a clases, pues es la extorsión y fraude, las amenazas crecientes para los estudiantes, que en esta ocasión Michelle escribió una nota muy importante, muy interesante con datos precisos, pues sobre qué surge dentro de las extorsiones, porque se sabe que no es un fenómeno nuevo, pero pues en los últimos años sí ha mutado hacia formas más sofisticadas, o sea, ya de cualquier forma se lleva a cabo las extorsiones. Antes podías detectar de manera más fácil porque era por teléfono y eran así como directos de que hacían una cierta amenaza, pero ahora ya son distintas las maneras en las que una persona puede extorsionar. Entonces hay que estar siempre atentos. Sí, y de hecho, bueno, yo te pregunto, ¿alguna vez tú escuchaste de alguna extorsión en tu familia o algo así? Sí, le marcaron a mi abuelita diciendo que tenían secuestrada a su hija y casualmente creo que a mi tía le marcaron de que somos de tal compañía, de tu compañía de telefónica, necesitamos que apagues tu celular para hacer una modificación en el sistema. Entonces mi tía apagó el celular y mi abuelita no le marcaba y no le podía contestar. Entonces como que esa fue la dinámica que utilizaron. Obviamente le pidieron dinero a mi abuelita, le pasaron a una mujer fingiendo ser mi tía, pero ya al final la localizaron y ella dijo que estaba bien, estaba en su trabajo, pero sí usaron esa dinámica de cortar la comunicación para generar esa preocupación. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue hace como que 2008, 2009.
Y es que sí, o sea, antes era muy común pues saber de este tipo de extorsiones, el típico tenemos secuestrado a, incluso amenazas como tenemos tu casa rodeada o sabemos dónde vives, sin ni siquiera conocer la dirección específica, pero el empezar a como a meter ese miedo, decir que eran del crimen organizado sobre todo. Y sí, yo recuerdo que era muy común por allá del 2008, 2009, este tipo de llamadas, y era como que muy fácil este tipo de extorsiones. Y bueno, así como lo comentaba Quetzali, las extorsiones no es algo nuevo, sino que es algo que ya lleva varios tiempo pues llevándose a cabo, pero pues han mutado estas formas de extorsiones. De hecho, recientemente se ha hablado también de estas extorsiones que se pueden hacer tan solo al momento de responder una llamada. Ay, sí. En el momento en el que usted responde este número desconocido, puede ser víctima de una extorsión. Con el simple hecho de ahorita, por ejemplo, que pasa mucho de los envíos de paquetes por pedidos en plataformas en línea, pues de productos. Es muy fácil ahora por esto, porque pues le marcan a uno para preguntarle en dónde vaya a dejar su paquete o no haya nadie en su domicilio. Coincide o puede que pueda coincidir estos datos de que no haya nadie en su domicilio para recibir este paquete, y con tan solo tener el teléfono en llamada, en ese momento pues están hackeando su teléfono y están pues siendo víctimas sin que usted se dé cuenta. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y es por eso pues este motivo, para que no solamente pues en casa, papás, bueno, cualquier integrante de la familia tenga cuidado, sino también porque los estudiantes son como de los principales pues víctimas de este tipo de situaciones, y muy lamentables. Y es que, bueno, durante los últimos años, las formas de extorsiones, así como ya lo hemos platicado, pues han estado evolucionando, ¿no? Adaptándose a las nuevas tecnologías y explotando, pues, la vulnerabilidad o vulnerabilidades de una población especialmente sensible, la comunidad estudiantil. Desde llamadas telefónicas hasta secuestros virtuales, los fraudes dirigidos a jóvenes de preparatorias y universidades en Jalisco han crecido de forma alarmante. Autoridades estatales, académicas y de seguridad han lanzado alertas y reforzado estrategias preventivas ante esta preocupante realidad. Y bueno, de acuerdo con la Coordinación General de la Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara, la modalidad que más ha afectado a los estudiantes en este año, en el 2025, es el secuestro virtual, que es una técnica en la que a través de engaños telefónicos los delincuentes aíslan a sus víctimas, las obligan a abandonar sus casas o la escuela incluso, y simulan un secuestro para pedir rescate a su familia. Y bueno, pues en el 2024 esto nos comentaba Montelberti Serrano Cervantes, que es coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara, comentaba que en el 2024 se tuvo un repunte considerable, pero en lo que va de este año ya se ha igualado estas cifras del año anterior, que es del secuestro virtual, que es lo más común y más delicado por el grado de manipulación y psicológica que se lleva a cabo para los estudiantes. Y bueno, tan solo pensar que estamos en agosto y que ya están las mismas cifras que el año pasado y todavía quedan 4 meses. ¿Sí, 4 meses? No sé. Sí, 4 meses para finalizar el año, pues está muy alarmante, porque en estos 4 meses puedes todavía subir esta cifra, y entonces es por esto que se tiene que tener mucho cuidado en este tipo de extorsiones. Y hablando de cifras más específicas, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que en el primer semestre del presente año se había registrado 215 extorsiones. Con referencia en el primer semestre del 2024, se denunciaron 276 casos. Es decir, se tiene una reducción del 22.1% en las extorsiones. Pero, sin embargo, los montos inhibidos de la denuncia realizada por las víctimas del delito de extorsión, que son atendidas y asesoradas en el área especializada de Fiscalía, registran un índice entre el 2024 y el 2025 de 125.601.662 pesos. O sea, de lo que se ha pedido o se ha solicitado. O sea, eso es lo que... Ajá, o sea, lo que se ha juntado de todas las denuncias que se ha hecho. Ajá.
Y bueno, pues además de los secuestros virtuales, se han registrado otras formas de fraude como las llamadas silenciosas que en realidad activan un software, que es lo que les estaba comentando, de reconocimiento de voz para perfilar a las víctimas. También existen ofertas de trabajo falsas que circulan en redes sociales mediante códigos QR o formularios vinculados a supuestas empresas reconocidas con las cuales los delincuentes pues obtienen datos personales. Y bueno, más bien casos alarmantes, es uno de los más impactantes relatados justo por el licenciado Serrano Cervantes, que fue el de una maestra que asistía a un intercambio académico en Zacatecas. A través de llamadas y coacciones, los delincuentes la convencieron de aislarse en un hotel, comprar comida y entregarla a una habitación donde otra persona también estaba retenida. El engaño se mantuvo hasta que la familia depositó 200,000 pesos como rescate, entre comillas. Gracias al rastreo por GPS y la rápida coordinación de las autoridades estatales, se logró la localización y el rescate. O sea, es que son tan preparados la gente que realiza estas extorsiones, que buscan la manera de cómo manipular a las personas para poder llevar a cabo de manera correcta pues su cometido, que es extorsionar. Y bueno, pues también el licenciado Serrano Cervantes comentó que pues no solo se afecta a estudiantes, también se ha visto que las secretarias, maestros y personal administrativo pues son víctimas de esto. Les llaman haciéndose pasar por directivos, que supuestamente sufrieron un accidente y piden que rompan cajones o depositen dinero con urgencia. La presión emocional es una principal arma, ¿no? Y esto pues les comentaba que fue lo que compartió el licenciado Serrano. Y desde el 2016 la UDG mantiene un registro sistemático de los casos de extorsión, acoso y fraude en los planteles. Estos registros incluyen mapas por escuela, patrones de conducta y perfiles de víctimas, con un notable aumento a partir del 2023. Si bien, pues la institución aún analiza con detalle las diferencias por género, por lo que el coordinador señaló que las mujeres suelen ser más vulnerables, especialmente cuando se trata de manipulación psicológica y violencia simbólica. Y bueno, también hay que reconocer que hay diferentes tipos de extorsión. Ya los mencionábamos, está la extorsión telefónica o por mensaje, que se tratan de llamadas o mensajes desde números desconocidos que buscan obtener pues el dinero o la información personal a través de engaños o amenazas. Puede ser de números locales o foráneos. Algunas técnicas que utilizan para engañar y amenazar son fingir que son parte de algún grupo delictivo, decir que tienen a un familiar detenido, que es como lo que hemos escuchado normalmente, ya sea que en el aeropuerto, secuestrado o en un accidente, y también amenazar que publicarán fotografías o videos íntimos. Y también otra de las maneras es fraude a través de préstamos de dinero. Estos se tratan de páginas en redes sociales que en sus publicaciones informan acerca de un préstamo de dinero de manera inmediata. O sea, creo que hay que empezar a sospechar cuando todo parece mágico y que dices, ay, ¿a poco me pueden prestar esto con tan solo un clic? También utilizan imágenes y comentarios que hacen que la página parezca confiable, y estas páginas suelen pagar publicidad en páginas de redes sociales. También prometen el préstamo en un plazo de 24 horas y el pago a plazos accesibles. También, pues el contacto con estas personas se hace usualmente solo por mensajes. Envían un contrato donde piden a sus víctimas redactar sus datos personales y número de cuenta. Y por último, solicitan un depósito de garantía, después del cual desaparecen. También está la extorsión directa, que sucede cuando la persona se va a ejecutar la extorsión. La persona que va a ejecutar la extorsión acude directamente al lugar donde se encuentra a la víctima para amenazarla y pedir algún beneficio a cambio. Y por último es el ataque ransomware, que se envía un archivo infectado vía correo electrónico que a la hora de descargar instala un virus que roba los datos y los archivos del equipo, por lo que posteriormente pues notifican al usuario y se inicia la extorsión. Y bueno, pues hay instituciones como el caso de la UDG que ha implementado diversas estrategias pues para llevar a cabo pues estas realidades, ¿no? Una de ellas es el taller de cultura de denuncia, medios de prevención urbana y manejo de llamadas de extorsión, donde se capacitan a estudiantes y el personal para identificar señales de alerta, denunciar desde lo más mínimo y actuar en situación de crisis.
Y bueno, también en la UDG brinda acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las víctimas, así como apoyo a sus familias, porque recordemos que son un conjunto de personas que se ven involucradas cuando se le marca que al papá, ¿no?, que tenemos a su hijo secuestrado, a lo mejor el muchacho está en la escuela, ¿no? Uh-huh. Tenemos a su hijo secuestrado, le marcan al hijo, el hijo no contesta, así como la misma situación, la mamá está preocupada, los hermanos están preocupados, entonces ya no solamente es el papá el que está dentro de este problema o está siendo víctima de la extorsión, sino pues ya están siendo afectados todos los integrantes de la familia, ¿no? Uh-huh. Por la preocupación, el que luego están viendo quién les presta dinero para juntar esta cantidad tan increíble que le solicitan para el rescate del supuesto rescate de su hijo. Entonces, bueno, se brinda este apoyo también pues a las familias, ¿no? Y asesorarlas en cómo pues pueden denunciar. Y bueno, parte de las recomendaciones claves para no ser víctima de este tipo de situaciones, pues no contestar llamadas de números desconocidos y evitar compartir datos personales por teléfono o redes sociales. Y también es importante mencionar que ahorita con el avance de la tecnología y las inteligencias artificiales, también no es muy confiable que tú des de alta tu correo en alguna inteligencia artificial, porque pues no sabemos si puedo utilizar esa información en tu contra, no lo sabemos, pero es una manera de prevenir alguna situación. También no caer en pánico, mantener la calma, colgar la llamada y verificar el paradero de los familiares. Registrar la información relevante como el número de teléfono, la fecha, la hora en la que se hizo la llamada y al grupo al que dicen pertenecer. También aquí en el periódico viene un número al cual te puedes comunicar para que te den una mayor orientación. Y pues también si eres víctima, pues puedes acudir a la Fiscalía del Estado y también aquí les proporcionamos la dirección. Es solo como una pintadita, una probadita de todo lo que pueden encontrar en esta nota. Hay más información, hay más lugares a los que pueden asistir si se presenta algún tipo de extorsión, y pues que los padres estén al pendiente de los hijos, más ahorita que pues ya están próximos a entrar a clases. Es importante que se lleve a cabo una buena supervisión para evitar caer en estos conflictos, y pues también que las personas no, como dice aquí, no caer en pánico si se llega a presentar una situación así. Así es, entonces vamos a hacer una breve pausa, los invitamos a que lean Semanario y continuamos en Semanario en la radio. Editorial por Semanario. Orar por los desaparecidos y sus familias. Estamos por vivir el 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En México, la desaparición forzada es un fenómeno complejo con raíces históricas y contextos actuales diversos. Se manifiesta como una grave violación a los derechos humanos, con un aumento alarmante en las últimas décadas, especialmente durante la guerra contra el narcotráfico. Esta práctica, que involucra la privación de libertad y la negativa a reconocer la detención, ha afectado a miles de personas, incluyendo activistas, migrantes y ciudadanos comunes. Para tener una visión cercana al tema, bien vale la pena leer la investigación que han hecho Irene Espigno y Carlos Zamora Valadez. Pero lo que nos ocupa principalmente en esta ocasión es referir que la Arquidiócesis de Guadalajara ha entrado a la etapa sectorial de la Gran Misión de la Misericordia, donde se propone responder, entre otras cosas, a la dolorosa situación social de las desapariciones forzadas o cometidas por particulares, acompañando, mediante apoyos espirituales y profesionales, a las familias que sufren por la ausencia de los que ya no están en casa y no se sabe qué ha sido de ellos. La Comisión Litúrgica de la Diócesis ha elaborado material para una misa, una hora santa, el rezo del Vía Crucis, el del Santo Rosario o una celebración de la palabra. Entre estos formularios encontramos expresiones por demás motivadoras. Nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, pidiendo a Dios por quienes se encuentran desaparecidos. Han perdido la vida a causa de la violencia, pero también por familias para que encuentren en Dios la fortaleza que necesitan ante esta dolorosa situación. Los corazones no pueden dejar de unirse a esta intención. Dios omnipotente y misericordioso, mira con piedad nuestra aflicción por aquellos hermanos que están desaparecidos
y abre nuestro corazón a la esperanza, para que confiemos siempre y sin vacilación en tu providencia paternal. Entre otras peticiones, encontramos las siguientes: por nuestra patria, para que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de sus ciudadanos, se consoliden la concordia y la justicia, y así sea posible construir con paz un progreso perdurable. Por las familias de los desaparecidos, que experimenten en estos momentos de gran dolor que Jesús está a su lado, los consuela y los fortalece, y hallen en nosotros una mano que los ayude a salir adelante. Oraciones que salen del corazón y fervorosamente se elevan a Dios. Concede, Señor, que nuestros hermanos que han sido privados de su libertad retornen pronto al hogar y disfruten de perpetua libertad de espíritu. Señor nuestro Jesucristo, tú que eres compasivo y misericordioso, escucha la oración que te dirigimos por nuestros hermanos víctimas de la desaparición forzada. No sabemos dónde están y nos hacen falta. Sabemos que en tu infinita misericordia y poder puedes obrar milagros y hacer posible lo que parece imposible. Por eso te imploramos, Señor, que los guíes de vuelta a su familia y a sus seres queridos, que tu luz divina ilumine su camino y los traigas de regreso sanos y salvos. Señor nuestro Jesucristo, tú que eres compasivo y misericordioso, fortalece a las familias que viven horas de angustia y desesperación por no saber de sus familiares desaparecidos. En estos momentos de prueba, dales la fuerza necesaria para soportar la ansiedad y el dolor que están experimentando, y ayúdales a mantener la esperanza viva. Llena sus corazones de paciencia y tranquilidad mientras esperan noticias positivas. Estamos de regreso en Semanario, en la radio, y bueno, pues ya sabe que aquí en Semanario pues tenemos muchos temas que abordar, tanto pues católicos como pues sociales, y justamente pues en la rueda de prensa que aconteció pues el pasado domingo, el cardenal Francisco Robles Ortega pues trató un tema muy interesante que es de la próxima romería. Sí, es que recientemente circulaba en redes sociales e incluso en medios de comunicación que se iba a cambiar la ruta de la romería, que los danzantes habían solicitado este cambio, o sea, hubo varias especulaciones al respecto y se le cuestionaba al cardenal qué tan cierto era esto y si sí, cuál iba a ser la nueva ruta, a lo que él respondió que directamente no ha recibido ni la propuesta ni la ruta de dónde sería. Él menciona que solo sé por comentarios en los medios de comunicación de Zapopan y Guadalajara que han tenido diálogos sobre el tema. Desconozco los motivos y no puedo pronunciarme sin conocerlos. O sea que él no estaba enterado, apenas le llegó esta información, pero pues relativamente pues es un tema que a él no le corresponde, que eso lo deja en manos pues de los gobiernos municipales de Zapopan y de Guadalajara. Entonces pues eso fue lo que se abordó. Mencionaban también pues que ya más adelante se llevará a cabo pues las reuniones o más información respecto a la próxima romería, porque parece que falta mucho tiempo, parece que 2 meses es mucho, pero se pasan volando. Entonces, esperen, estén atentos a informes oficiales respecto a si se va a cambiar o no la ruta. Todo parece indicar que sigue igual, pero pues hay que seguir informados. También se habló un poco respecto al acueducto y el abastecimiento de agua. El cardenal habló sobre pues el estado de este acueducto de Chapala, Guadalajara, tema que calificó urgente. Además recordó que el sistema representa fugas y desperdicio de agua en el trayecto. Además que los equipos de potabilización ya son obsoletos. Entonces, pues también se abordó de eso y se le cuestionaba también sobre pues cómo iba la limpieza de catedral, que decía que ya se había terminado pues esta limpieza, que sí tuvo como sus detalles, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encargó un poco al respecto. Se le cuestionó también sobre posibles marchas a futuro y él consideró necesario reforzar las medidas de seguridad para prevenir daños en los muros del templo durante estos eventos masivos y comentó que es indispensable la presencia de la autoridad con vallas o personal que pues pueda proteger pues este recinto. También se le cuestionaba de forma de broma sobre el respecto al segundo piso en López Mateos. Él mencionaba que
pues que no tiene un posicionamiento definitivo, pero llamó a los expertos a que determinen qué tan viable es la obra, considerando no solo el tráfico, sino también el impacto social y comunitario que esto pueda generar. Entonces, pues estos fueron los temas que se abordaron. Los invitamos de nuevo a que se preparen para romería, pero también pues se informen y estén al pendientes si va a haber una modificación o no, que hasta el momento todo sigue igual. Y bueno, también en otros temas, en una de las secciones también muy queridas en Semanario, es Historias Cotidianas, donde Víctor Ulín pues nos comparte pues estos hechos que acontecen en nuestro día a día y cosas que de repente pues todos vivimos y no las tomamos en cuenta. Y en esta sección de Historias Cotidianas pues Víctor Ulín siempre nos pone a reflexionar, a tomar conciencia. Y en esta ocasión nos escribe Los árboles de Don Manuel. Él describe que al lado de la casa de sus hijos solía verlo en ocasiones. Vivía en un cuarto bajo la sombra de un limón y de árboles plátanos y guanábanas, que resisten la embestida de los vientos, la lluvia y el tiempo. La plática era inevitable, del modo que al buen deseo de que las cosas marcharan bien en su día a día. 2 o 3 veces le pidió prestado una pala para revolver mezcla y una carreta de las que usan los albañiles en su trabajo. Era generoso don Manuel. Bastaba que lo recordara mi nombre y que vivía justo enfrente de mi casa. Fuimos vecinos, mis padres y hermanos también lo conocieron. Y comenta que fueron muchos años que don Manuel se mantuvo distante de su familia contra su voluntad por un conflicto con uno de sus hijos que involucró a una nuera. Don Manuel rebasaba los 80 años de edad, medía cerca de unos 50 de estatura y su pelo era totalmente cano. Caminaba y hablaba muy despacio, dormía mucho. Cuando enfermaba, duraba días en cama, sin asomarse a la puerta del acceso del terreno donde estaba su cuarto. Por lo menos le habían permitido seguir viviendo aquí. Tarde o temprano, confesó en algún momento uno de sus hijos, se quedarían con la propiedad y quizá rentarían el cuarto o lo cerrarían. La única asistencia que recibía era de alguno de los vecinos y de las samaritanas de la parroquia Santa María la Victoria. A veces unos le llevaban la comida y otros le aseaban su casa y estaban al pendiente de su estado de salud. Sus hijos, que vivían literalmente a su lado, no le volvieron a hablar por años, desde aquel conflicto familiar del que lo culpaban. Nunca lo perdonaron o trataron de entenderlo. El cuarto de don Manuel es pequeño. El techo es de concreto, pero húmedo como las paredes, que son de bloc y que no están revocadas. El piso es de cemento carcomido por la tierra. Es muy frío el cuarto de don Manuel. Atribuyo a la humedad permanente las constantes recaídas que tuvo. En ese cuarto, que tiene también un pequeño baño, sin puerta, vivió con su hermano don José, que falleció hace una década más o menos. Era muy delgado y pocas veces se quitaba el sombrero. Había sido un campesino en su juventud. Desde entonces, don Manuel se quedó solo. Su única compañía ya no estaba, y sus hijos es como si no vivieran en la casa de al lado. Víctor comenta que el último día que supo de don Manuel había más gente en su casa, por la noche, un bullicio extraño. En la mañana que él había salido no lo vio en la puerta de acceso, tampoco le pareció extraño. Aunque no se asomaba con frecuencia, de pronto, muy temprano, lo veía barrer lentamente la banqueta, recogiendo las hojas de sus árboles o el polvo que dejaban los autos en su tránsito. La reja de acceso estaba abierta, había luz. Víctor cruzó la calle que separaba su casa de la de don Manuel y caminó hasta el fondo entre la gente que pues se conocían entre ellos. Unas sillas de plástico fueron dispuestas para las personas que llegaron durante la noche. En el centro del cuarto estaba don Manuel, dentro, en el fétro blanco de madera, custodiado por los candelabros funerarios, dormía. La verdad es que nunca despertó luego de acostarse. La escena era muy similar la del día que falleció su hermano, don José. El ataúd era muy parecido, las luces blancas y una tristeza que se había quedado en el cuarto. Víctor relata que permaneció parado frente al ataúd
algunos minutos, casi en el mismo sitio en el que estuvo cuando falleció don José. Ninguno de sus hijos estuvo en el velorio ni en el entierro, solo algunos vecinos y samaritanas que fueron las primeras en acudir. Al día siguiente de su sepelio, el cuarto de don Manuel fue cerrado, la reja de madera fue atrancada y solo en ocasiones la abren. Los árboles que sembró siguen de pie, verdes, agresidos, pero curiosamente, como solidarios con Manuel, las ramas y sus frutos empezaron a crecer hacia la banqueta donde pasa la gente, lejos de la casa de al lado y del cuarto ahora vacío. Pues muy bonita y pues muy a la vez pues que conmueve esta historia que nos comparte Víctor Olin. Y bueno, también tomar en cuenta pues que muchos de estas personas de la tercera edad pues ya anteriormente nos ha escrito un poco pues cómo viven y de repente cómo los dejan abandonados, cómo los dejan solos y estas cosas que tienen que vivir. Y bueno, por lo menos pues don Manuel, hubo gente que lo apoyara, hubo gente que estuviera para él, pero qué triste que los hijos pues no se hicieran presentes. Sí, como mencionabas, Michelle, no es la primera vez que Víctor aborda un tema así. Y a pesar de que se habla un poco al respecto, aún siguen existiendo casos como estos, entonces pues se extiende la invitación a que estemos más al pendiente de las personas de la tercera edad, que no hay que descuidarlas y hay que pues ser recíprocos por pues la ayuda que en algún momento nos brindaron. Y si en el caso, por ejemplo, de las personas que ayudaban a don Manuel, que no eran familiares directos, pues también ese tipo de acciones pues favorecen a las personas. Así es. Y bueno, pues los invitamos a que lean pues con más detalle esta nota, la pueden encontrar en la página 9 del semanario. Y bueno, también en otros temas, en las páginas centrales 12 y 13, podemos encontrar pues algo que la Iglesia Católica pues está preparando para este acontecimiento de profunda esperanza, que es la canonización de 2 jóvenes laicos, que era lo que les comentábamos al inicio del programa. Carlo Acutis y Pier Giorgio. Será la primera vez que el Papa León XIV canonice a santos en su pontificado, y ha querido que sean ellos, 2 testigos del Evangelio en su juventud. Y bueno, quienes encabezan esta nueva etapa básicamente son ellos, y el próximo mes de septiembre ambos serán proclamados santos, confirmando que la santidad no es un ideal lejano ni exclusivo de una élite, sino una vocación real y posible para los adolescentes y jóvenes de nuestros tiempos. Y bueno, hablando un poco de la historia o de la biografía de ellos, pues Carlo Acutis nació en Londres en 1991, pero vivió casi toda su vida en Milán. Desde temprana edad mostró una profunda sensibilidad espiritual y un amor excepcional por la Eucaristía, a la que llamaba mi autopsia al cielo. A los 7 años pidió comulgar diariamente y en su adolescencia logró combinar su pasión por la informática con el amor por Dios. Entonces, pues él creó un sitio web para difundir los milagros eucarísticos, convencido de que muchos corazones volverían a Dios al descubrir el misterio real de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Lamentablemente falleció en el 2006 de una leucemia fulminante. Y bueno, por otra parte, Pier Giorgio vivió entre 1901 y 1925, nació en el seno de una familia adinerada y culta de Turín. Desde joven mostró una opción clara por Cristo y los pobres. Aunque estudió ingeniería, su verdadera vocación fue el apostolado entre los más necesitados. Amaba las montañas, los amigos, la vida comunitaria, pero nunca descuidó la oración, los sacramentos y el compromiso social. Fue miembro de la Acción Católica y la Sociedad de San Vicente de Paul. Su muerte, a los 24 años, sorprendió incluso a su familia. Solo entonces descubrieron la inmensidad de su caridad al ver desfilar multitudes de pobres durante su funeral. Y bueno, pues ambos jóvenes, separados por un siglo, se encuentran hoy en el corazón de la Iglesia como faros de luz para las nuevas generaciones. Y bueno, parte de los milagros que abrieron las puertas a la canonización, hablando de Carlo, ocurrió en Costa Rica. Valeria, una joven universitaria, sufrió un grave accidente en bicicleta en 2022 que le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. Los médicos no daban esperanza de la recuperación y la familia fue invitada a prepararse para su partida. En medio del dolor, su madre peregrinó hasta la tumba de Carlo
en Asís, dejando una carta con una súplica, que su hijo espiritual intercediera ante Dios por la vida de su hija. A su regreso, Valeria comenzó a mostrar señales de recuperación inexplicables. Hoy no solo está viva, sino pues no tiene secuelas de este accidente. Y bueno, por su parte, el milagro atribuido a Pier Giorgio sucedió en la Arquidiócesis de Los Ángeles a un joven seminarista, Juan Gutiérrez, que sufrió una rotura de tendón de Aquiles tras un accidente jugando baloncesto. Mientras rezaba una novena pidiendo la intercesión de Giorgio, sintió una calidez inesperada en el tobillo y se recuperó de forma sorprendente y duradera. Este caso fue reconocido por el Vaticano como milagro el 25 de noviembre del 2024 y abre el camino a su canonización hoy. Juan es sacerdote, plenamente activo en su ministerio. El hecho fue estudiado por peritos médicos y teólogos del Dicasterio para las Causas de los Santos y reconocido como milagro. Y bueno, ambos signos fortalecen la convicción de que Dios sigue obrando prodigios por medio de sus amigos fieles, especialmente para confirmar al mundo que la juventud también puede ser santa. Y bueno, pues los invitamos a que lean más al respecto en las páginas centrales del semanario y de igual manera que consulten todo semanario que está lleno de temas muy interesantes, notas muy relevantes y que aportan mucho a nosotros. Esto es todo por nuestra parte. Los invitamos a que nos sigan en Semanario, en redes sociales, Semanario GDL o www.arquimediosgdl.org.mx. Yo me despido, soy Quetzalí Cárdenas. Yo, Michelle Fletes, y nos escuchamos en la próxima en Semanario en la Radio. El repique de Fray Badajo por Arquimedios. Toque de agonías. ¿El problema es López Mateos o una mala planeación de Ciudad Humana? Las vialidades en el área metropolitana de Guadalajara cada día colapsan más. Las autoridades retoman la idea de construir un segundo piso para vehículos como ya sucede en la Ciudad de México. Especialistas cuestionan la propuesta, argumentando que con esa medida se incentiva más el uso de vehículos en contra de la movilidad no motorizada y que será además una medida para un desarrollo urbano y habitacional del sur de la ciudad, provocando más colapsos y efectos dañinos a la calidad de movilidad y a la vida humana. ¿Por quién doblan las campanas? La diputada de Sonora por el Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, mejor conocida como Dato Protegido, logró mediante un juicio por violencia política de género que la ciudadana Carla María Estrella le pidiera disculpas durante 30 días seguidos por señalar que su candidatura a diputada fue nepotismo por la intervención de su esposo, diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Queda entonces como registro de censura y limitación de la libertad de expresión en México y se suma a las sentencias de tribunales contra comunicadores y periodistas, promovidos por mandatarios como Laida Sansores de Campeche, con sus censores políticos y exigiendo disculpas a periodistas, Alejandro Armenta de Puebla, con su ley censura, la magistrada de Tamaulipas, Tania Contreras, contra el periodista Héctor de Mauleón, y Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, también exigiendo disculpas por ser criticada. ¿Hechos aislados o una ola de censura en el país? Toque a campana tañida. ¿Una ofrenda a Estados Unidos? México entrega a Estados Unidos arreos en paquete, porque desde la cárcel seguían coordinando actos delictivos. El gobierno de México entregó el pasado martes a Estados Unidos un segundo paquete de 26 personas procesadas por delincuencia organizada, tráfico de drogas y homicidios, entre otros delitos. Entre ellos, en el paquete iban Abigail González Valencia, uno de los líderes del grupo criminal conocido como los Queenies, Servando Gómez, la Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, importantes miembros del equipo de seguridad de los Chapitos, y Juan Carlos Félix Gastelu, también conocido como el Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada. En febrero pasado, entregó México no extraditó a 29 personas,
entre los que sobresalían Rafael Caro Quintero, señalado como fundador del Cártel de Guadalajara hace 45 años. Tan, fraibadajo@gmail.com. Por hoy, cerramos la página de la información. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Semanario. Comunicación trascendente.